Hola a todos, en esta ocasión quiero hablarles sobre los fenómenos de escala sinóptica y local en el marco de nuestra materia climatología de la carrera de Ingeniería en Zootecnia. Y esto hace referencia más bien a la visión de conjunto de un área geográfica con sus accidentes respectivos y el origen y tipo de vientos que se ocasionan en estas áreas. Entonces, una masa de aire es aquella que tiene características de temperatura y humedad homogénea. Tiene gran extensión lateral, hasta centenares de kilómetros, y está separada de otra masa de aire por un frente. Vamos a ver a qué se refiere en frente el origen del término. Acá entonces tenemos una tabla de los tipos de masa de aire básico. Y tenemos por un lado la masa de aire, que lo origina, el nombre con una o dos letras, las características, temperatura media y humedad absoluta. Entonces tenemos en cuanto a la masa aérea, la ártica polar. La polar tenemos acá dos casos que pueden ser de origen continental, de una área de tierra, y polar marítimo, que sería una corriente proveniente del mar. Y la tropical también tenemos continental y tenemos también del tipo marítimo. Y el ecuatorial sería de origen indistinto. Entonces acá tenemos sus correspondientes nombres y las características van entonces dependiendo del origen, desde muy fría, seca, húmeda, y las temperaturas también son bastante variables, como se puede apreciar aquí, desde menos 46 hasta 28 grados. Entonces una tabla básica de clasificación de los tipos de masa de aire. Y acá estoy volviendo al término frente en meteorología, ¿verdad? Es una franja de separación entre dos masas de aire diferentes, de diferentes temperaturas, y se las clasifica como fríos, cálidos, estacionales o fluidos según sus características. La palabra frente, entonces, como vemos, tiene origen en el lenguaje militar como un frente de batalla y se asemeja a una batalla porque el choque entre las dos masas de aire produce una actividad muy dinámica, como tormentas eléctricas, ráfagas de vientos y aguaceros. Acá tenemos la simbología utilizada para los tipos símbolos de frentes, de vientos. Tenemos el primero correspondería a un frente frío, el segundo a un frente cálido, tercero frente ocluido y el cuarto frente estacionario. A continuación pasamos a ver algunas características de cada uno. Un frente frío entonces es una franja de mal tiempo que ocurre cuando una masa de aire frío se acerca a una masa de aire caliente. El aire frío, siendo más denso, genera una cuña y se mete por debajo del aire cálido o menos denso. Los frentes fríos se mueven rápidamente, son fuertes y pueden causar perturbaciones atmosféricas como tormentas de trueno, chubascos, tornados, viento fuerte y cortas tempestades de nieve, inclusive dependiendo del área geográfica. Acá tenemos un esquema de cómo sería. Como dijimos, esta sería la representación del frente frío. Y dijimos que por ser más pesada, entonces al encontrarse con con otra corriente de aire caliente, entonces esta levanta al aire caliente, al frente caliente. Bueno, entonces tengo una superficie frontal, aire frío de temperatura en torno a los 15 grados y también se ocasionan lluvias, ¿verdad? Puede ocasionar lluvia en esa etapa en esa parte de donde se encuentra en la parte de intersección. Bueno, tenemos a continuación un frente cálido. Se llama a la parte frontal de la masa de aire tibio que avanza para reemplazar una masa de aire frío que retrocede.
Generalmente con el paso del frente cálido la temperatura y la humedad aumentan, la presión baja y aunque el viento cambia no es tan pronunciado como cuando pasa con el frente frío. La neblina es común en el aire frío que antecede a este tipo de frente y pasa, aunque algunas veces la neblina puede originarse en aire cálido. Acá tenemos una representación como un frente cálido también va antecediendo a un frente frío que en movimiento. Entonces también en la parte de donde se encuentran puede ocurrir precipitaciones. Seguidamente el frente ocluido se forma donde un frente caliente móvil más lento es seguido por un frente frío con desplazamiento más rápido. El frente frío como forma de cuña alcanza al frente caliente y lo empuja hacia arriba. Los dos frentes continúan moviéndose uno tras otro y la línea entre ellos es la que forma el frente ocluido. Se forman generalmente alrededor de áreas de baja presión y cuando estas están debilitándose. Acá tenemos también entonces una representación de un frente ocluido. Entonces ambos se mueven en una misma dirección y entonces se da este fenómeno. También tenemos entonces el frente cálido, superficie frontal, dice, aire fresco que está en torno a los 18 grados y seguido del frente frío con una temperatura en torno a los 15 grados. Luego tenemos el frente estacionario, es un límite entre dos masas de aire de las cuales ninguna es suficientemente fuerte para sustituir a la otra. Se puede encontrar una gran variedad de condiciones climáticas a lo largo de este tipo de frente, pero generalmente las nubes y la precipitación prolongada son las más frecuentes. Después de varios días los frentes estacionarios se disipan o se convierten en un frente frío o cálido. Acá tenemos entonces no hay movimiento, pero hay un encuentro de ambos tipos de corrientes. Entonces esto al final lo que puede, como dijo el texto, puede ocurrir en que cambie a un viento frío o un viento caliente. Después hablamos un poco de los vientos, que es un flujo de gases a gran escala. En la Tierra el viento es el movimiento en masa de aire en la atmósfera. En meteorología se suelen denominar los vientos según su fuerza y la dirección desde que soplan. Los aumentos repentinos de la velocidad del viento durante un tiempo corto reciben el nombre de ráfagas. En cuanto al origen, se puede producir de diversas escalas, desde flujos tormentosos que duran decenas de minutos hasta brisas locales generadas por el distinto calentamiento de la superficie terrestre y que duran varias horas, incluso globales, a causa de la diferencia de absorción de energía solar entre las distintas zonas geoastronómicas de la Tierra. Los vientos locales presentan un desplazamiento de aire desde zonas de alta presión a zonas de baja presión, determinando los vientos dominantes y los vientos reinantes de un área más o menos amplia. Aún así hay que tener en cuenta numerosos factores locales que influyen o determinan los caracteres de intensidad y periodicidad de los movimientos del aire. Los vientos locales. En la superficie terrestre las masas de aire se desplazan desde las zonas de altas presiones hacia las bajas presiones. Los vientos son movimientos de masa de aire en diferentes puntos como consecuencia de la diferencia de presión. Los movimientos de aire más característicos son las brisas, cuyos orígenes se deben a la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra. Acá tenemos entonces el sentido de la brisa, ya sea de noche o de día. La brisa diurna entonces tiene una dirección desde la tierra hacia el mar. Entonces esto se va calentando
Y la brisa nocturna se da desde el mar hacia la tierra, o sea, al revés, y cada vez se va enfriando más. Vientos locales. Estos tipos de vientos son brisas marinas y terrestres, brisa de valle, brisa de montaña, viento catabático, son las que descienden de la altura hasta los fondos de los valles, y los vientos anabáticos ascienden desde las zonas más bajas hacia las más altas a medida que el sol calienta el relieve. Luego tenemos la brisa de mar y tierra. La capacidad de calentarse que tiene el mar y la tierra es la causa de la generación de las brisas de mar y tierra. Estos movimientos circulatorios de aire serán acusados cuando más fuerte sea la energía solar, es decir, serán más acusados en las estaciones de calor y en días despejados sin nubes. Durante el día el sol calienta más fácilmente la tierra, ya que el agua tiene más energía térmica. La brisa marina. Durante el día la tierra está más caliente y el aire aumenta la presión, lo que origina un desplazamiento de las masas altas de este hacia el mar. El vacío que forma en la zona costera para recuperar el aire que se ha escapado por las zonas altas produce un viento hacia la costa desde el mar. De esta forma se origina durante el día la brisa marina. Entonces, si tenemos la dirección, entonces del mar lleva entonces un aire más fresco, y de la parte de la tierra, como la parte de tierra se calienta más rápido, entonces viene un viento, se entra un viento más cálido hacia el mar. Luego tenemos la brisa de tierra. Por el contrario, durante la noche el efecto contrario establece la brisa de tierra. En este caso el mar está más caliente que la tierra y en las capas altas el aire se dirige a tierra, creando un vacío en las capas bajas de la atmósfera marina que atrae el aire desde la tierra hacia el mar y se produce por la noche. Entonces acá tenemos la dirección de la brisa de tierra. Brisas de montaña y de valle y montaña. Los rayos solares inciden desigualmente en las laderas de las montañas y en los valles. Asimismo varían su ángulo de incidencia a lo largo del día según la trayectoria del sol. Esto genera un flujo de aire acondicionado por los centros de alta y baja presión producidos por las diferencias térmicas diarias que se desarrollan entre el valle y las montañas. Y tenemos entonces brisas de valle. Los vientos de ladera ascendentes comienzan justo después del amanecer, en tanto que los vientos de ladera ascendentes y valle arriba a mediodía. Los vientos de ladera descendentes comienzan justo después del anochecer y los vientos de ladera descendente y valle abajo a medianoche. Tenemos la brisa de ladera ascendente, brisa de ladera descendente. La ascendente entonces tenemos de día y la descendente de noche. El efecto Foehn o Fohm es un viento característico del norte de los Alpes. Se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender para salvar este obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se enfríe y sufra un proceso de condensación o sublimación inversa, precipitándose en las laderas de Barlovento, donde se forman nubes y lluvias. El efecto Foehn es proceso descrito en las laderas de Sotavento y resulta ser un viento secante y muy caliente. El efecto Foehn, entonces, la topografía obliga a la masa de aire, acá tenemos una gráfica, a ascender condensando el vapor de agua y dando lugar a lluvias orográficas, efecto barrera. Entonces, en la dirección en que asciende el viento, entonces se da la lluvia orográfica. A sotavento, o sea, al otro lado, el aire ya seco desciende rápidamente, aumentando la presión atmosférica y la temperatura. Entonces, acá ya tenemos un viento más cálido y seco. Esto sería el efecto similar. Otra gráfica.